Decía John Fitzgerald Kennedy que la grandeza de un hombre está en la relación directa a la evidencia de su fuerza moral. ¿Y qué nos quería decir con esto? JFK. Algo así como que la verdadera grandeza de una persona se mide por su carácter, su integridad y su valor, y no por su riqueza, su poder o su fama. Creo que es una frase que invita a reflexionar sobre los valores morales y éticos que guían nuestra vida. ¿Estáis vosotros de acuerdo con esta frase? Comenzamos. Hoy vamos a intentar abordar de una manera corta y esquematizada uno de los asesinatos que más teorías de la conspiración han provocado. El asesinato de Kennedy. Fue un atentado mortal realizado contra John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de Estados Unidos. Tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas. Kennedy recibió 2 impactos de bala. Uno le atravesó el cuello y otro que le dio de lleno en el parietal derecho y que le provocó la muerte. La autoría del crimen fue adjudicada a Lee Harvey Oswald, un exmarino que trabajaba en el depósito de libros del centro de Dallas. Oswald fue detenido la misma tarde del atentado. Se lo recluyó en una celda de la estación de policía, donde fue acribillado 2 días más tarde por el mafioso Jack Ruby. Kennedy fue el 4º presidente de Estados Unidos asesinado durante el ejercicio de sus funciones. Fue sucedido por el tejano Lyndon Johnson, quien creó una comisión de notables para investigar el atentado. Este asesinato se movió en un contexto histórico en el que el candidato Kennedy había derrotado al republicano Richard Nixon. El nuevo presidente, el más joven en acceder hasta entonces al cargo, tuvo que enfrentar varias crisis en materia de política exterior vinculadas con la Guerra Fría. Entre ellas, el fracasado intento de derrocar a Fidel Castro en Bahía de Cochinos, la construcción del muro de Berlín por el gobierno comunista de Alemania Oriental, la crisis de los misiles en Cuba y un involucramiento cada vez mayor de su país en la guerra de Vietnam. En política interior debía afrontar la oposición del Ku Klux Klan al libre ingreso de los afrodescendientes en las universidades de los estados del sur. A pesar de estas dificultades, en 1963, John Fitzgerald Kennedy expresó su voluntad de ser reelecto. Como las encuestas no eran favorables, el presidente decidió hacer una gira para aumentar su popularidad. Kennedy le pidió a su esposa, Jacqueline Onassis, que lo acompañara en el viaje.
pensando que su presencia lo ayudaría a mejorar su imagen. El 22 de noviembre, la comitiva presidencial viajó a Texas. A primera hora realizó una breve visita a la ciudad de Fort Worth. Al mediodía partó hacia Dallas, donde estaba previsto recorrer las calles y compartir el almuerzo con los dirigentes políticos locales. El atentado fue cometido mientras Kennedy se trasladaba en una limusina presidencial junto al gobernador demócrata de Texas, John Connally, y su esposa y la primera dama. Para que el presidente y el gobernador pudieran saludar al público, el automóvil marchaba sin capota protectora. Al pasar junto a la plaza, Dearly Kennedy recibió 2 impactos de bala, mientras un tercer disparo hirió a un espectador. La limusina se dirigió al hospital cercano, donde los médicos atendieron a Connally, que estaba herido, y certificaron la muerte del presidente. Los restos de Kennedy fueron trasladados a Washington, donde se le practicó una autopsia. Fueron velados en la Casa Blanca y en el Capitolio, y después de una misa en la Catedral Católica de San Mateo, se le dio sepultura en el Cementerio Nacional de Arlington. Y es aquí donde nace la gran pregunta: ¿quién o quiénes asesinaron a Kennedy? Existen hasta el momento 2 investigaciones oficiales del asesinato de Kennedy. La primera, realizada con la Comisión Warren durante los años 1963 y 1964, y la segunda llevada a cabo por el Comité de Sala de Representantes entre 1977 y 1978. La Comisión Warren estaba integrada por 7 miembros y presidida por el presidente de la Corte Suprema, Herb Warren. La comisión concluyó que Oswald realizó 3 disparos desde la ventana del 6º piso de un depósito de libros, utilizando un fusil italiano con mira telescópica, que al tratar de huir y de alejarse de la escena del crimen, mató a un patrullero que intentó detenerlo, que actuó solo, siendo sus posibles motivaciones su adhesión al comunismo, repetidos fracasos en distintas ocupaciones laborales, el resentimiento contra las autoridades y el afán de notoriedad. Y que su asesino, Jack Ruby, también actuó solo, ingresando por los sótanos de la estación de policía de Dallas, sin que nadie se percatara de su presencia. El Comité de la Sala de Representantes fue creado en 1976 para investigar tanto el asesinato de Kennedy como el de Martin Luther King. Estaba integrado por 12 diputados y en 1979 el comité concluyó que actuaron 2 francotiradores, uno ubicado en el 6º piso del depósito de libros y el otro en la Plaza Dilly. Que Oswald realizó 3 disparos, mientras que un tirador no identificado disparó 1. 2 disparos impactaron en el cuerpo del presidente y 1 no llegó al destino, y el cuarto hirió al espectador. Además de estas conclusiones oficiales, contradictorias entre sí, a lo largo de los años se han planteado diversas hipótesis. En 1969, el fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, acusó al exagente de la CIA, Clay Shaw, de haber formado parte de una conspiración para asesinar al presidente. En 1994, James Fields, ex militar estadounidense, declaró haber sido el autor del disparo mortal contra Kennedy y atribuyó el atentado a un plan elaborado conjuntamente por la CIA y la mafia de Chicago. En 2007, el hijo del exagente de la CIA, Howard Hunt, relató que antes de morir su padre le había confesado su participación en el asesinato del presidente. Según Hunt, el autor intelectual del atentado había sido el vicepresidente Johnson y el francotirador un asesino a sueldo que trabajaba para la mafia corsa.
Tanto las afirmaciones de Garrison como la de Fields, como la del hijo de Han, nunca han podido ser probadas, por lo que el caso del atentado contra Kennedy aún está abierto en la justicia estadounidense y sigue dando lugar a numerosas teorías conspirativas. Bueno, pues vamos acabando ya por hoy el podcast. Recordando, como siempre, nuestra vía de contacto, uligeek@gmail.com, y que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, pero la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.